Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarlos. La tarde de este día, martes 22 de abril del año 2025, estamos transmitiendo en directo desde las instalaciones del Café Sol de Barro, aquí en el Hotel Arana. Hoy vamos a platicar algunas noticias que consideramos relevantes para que usted esté bien informado, pero sobre todo genere un análisis propio para poder entender qué es lo que estamos viviendo. Y para ello le doy la bienvenida a mi colega y amigo Daniel Arana Rojas, con quien vamos a platicar esta tarde las noticias, creo yo, más relevantes del día. Daniel, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Marcos. Buenas tardes, amigos. Y bueno, estamos en el programa Páginas de nuestra historia, ¿verdad? Y pues sí, como tú bien dices, pues vamos a recordar pues momentos tristes para Jalisco, ¿verdad? Porque, bueno, fíjate que hoy se cumplen, amigos, 23 años de las explosiones en lo que fue pues el barrio de Analco, por ahí por la central camionera, la calzada Independencia también, acá por 5 de febrero, Sí, la colonia Atlas con también. Atlas, exacto. Fue un momento muy complejo, sobre todo pues para los que ya tenemos algunos años, porque Sí, muchos de los jóvenes, cuando uno les platica del 22 de abril, como que no dimensionan qué es lo que sucedió aquel día. Y bueno, yo simplemente quiero recordarles que eh, ese día 22 de abril por la mañana ocurrieron unas explosiones en los drenajes de las colonias que menciona Daniel en sí, 22 de abril de 1992. Evidentemente fue un altísimo derrame de gasolina que llenó los drenajes de esa parte de la ciudad y pues explotaron, ¿no? Les digo que las explosiones de gasolina del sistema de alcantarillado ocurrieron poco después de las 10 de la mañana, destruyendo 8 kilómetros de calle, siendo la calle de Gante la más afectada. El saldo oficial de las explosiones fue de 212 muertos, 69 personas desaparecidas, 1,800 lesionados y se destruyeron, como lo dije, 8 kilómetros de calles. Resultaron afectadas 1,142 viviendas, 450 comercios, 100 centros escolares y 600 vehículos. Sin embargo, testimonios de personas sobrevivientes y voluntarios de la tragedia indican una suma mucho mayor de muertes y personas heridas. El daño económico en ese momento se estimó de entre 7 y 10 millones de dólares. Y pues bueno, el área afectada se puede reconocer actualmente con el piso más nuevo y las casas más modernas. Las explosiones fueron provocadas por gasolina y gas metano que se acumuló en el drenaje, provocando que sobre todo, ¿te acuerdas? El sifón de la calzada sí, Independencia que exactamente. tanto Sí, dicen que lo habían polémica, tapado, ¿verdad? ajá, Por la cuestión del tren del tren ligero. ligero. Sí, tren El, ligero. el, Acuérdense que el tren ligero pasa por la avenida Juárez Vallarta y en su cruce con la calzada Independencia, en su momento los ingenieros hicieron un gran sifón para pasar los drenajes por abajo de la línea del tren, digamos una U, Sí, viene a un nivel, baja y vuelve a subir. Eso fue una de las explicaciones que se dieron en ese momento, pero la que pues más vergüenza yo creo que generó Daniel, no sé si te sí. acuerdes, esa primera explicación que salieron a dar casi de inmediato la gente de la Procuraduría General de la República entonces y del propio Pemex, Pemex, sí. de la teoría del agujerito. ¿Te acuerdas? Pues es que hubo varias. Mira, sí, esa que tú dices, pero también que supuestamente habían cerrado unas válvulas, porque desde entonces, estaba con lo que hoy se conoce como huachicoleo. O sea que de acá de Salamanca a Guadalajara Viene llegaban el drenaje por abajo, pero que decían que pues estaban ordeñando, ¿verdad? Los ductos, las tuberías. ¿Qué es lo que pasa? Que dice que alguien por ahí dejó abierto, se estaban robando el petróleo. ¿Y qué fue lo que pasó? Que después cuando cerraron de más y toda la gasolina quedó, digamos, entrampada,
quedó ahí. Luego aparte, pues que a veces, y la verdad, lo sabemos, muchas fábricas, muchas empresas y particulares, pues tiramos agua, tiramos Todos los desperdicios que se imaginen exactamente, van a dar ahí. exacto. Entonces con el calor, con las cuestiones, todo eso, pues fue cuando la explosión. Acuérdese que hubo el registro de que el 21 de abril Sí, se registró una temperatura de casi 36 grados. sí, Yo creo que no como hoy está haciendo calor, sí, pero 36 grados es una alta temperatura y ya había denuncias de los vecinos de olor a gasolina. exacto, sí. Entonces, Protección Civil y bomberos fueron a ver qué onda, pero la cuestión es que ese 21 de abril ya había alerta Sí, como amarilla señales, de ¿verdad? que algo malo Sí. estaba pasando. Y esto nos lleva a ese 22 de abril, porque a las 10 de la mañana se registró, pues, por los vías de los números de emergencia, que había alcantarillas Sí, que estaban botando y que salía humo color blanco de las alcantarillas. Y en punto de las 10 horas con 5 minutos ocurrieron las primeras dos explosiones, la primera en la esquina de la calle Independencia y Aldama, y la segunda en la calle de Gante y 20 de noviembre. Se tiene registrado que a las 10 con 6 minutos se registró la primera llamada de emergencia en el entonces número 060, que era donde teníamos que marcar para emergencias, en, ¿verdad? en casos como esos. Sí, A las 10 con 8 minutos fue una tercera explosión en el que un autobús de la ruta 333, perteneciente a la Alianza de Camioneros, circulaba por el lugar, salió volando por la calle de Gante y Nicolás Bravo, ¿no? Por ahí ustedes pueden ver, hoy mucha gente ha subido fotografías de ese entonces a sus redes sociales, sí, y una que yo recuerdo perfectamente es de un camión, llantas arriba, sí. en la azotea de una vivienda. Exactamente. Fue algo, pues, impresionante, ¿no? A las 10 con 12 minutos se registra la cuarta explosión en González Gallo y Río La Barca, zona que también quedó sumamente dañada. A las 10 y 15 minutos, trabajadores de las fábricas que estaban en la avenida González Gallo empezaron a ser evacuados. Ya a las 10:16, los cuerpos de emergencia empezaron a llegar a la zona para ver qué es lo que estaba pasando. A las 10:23, la quinta explosión ocurrió en el cruce de Gante y Calzada del Ejército. A las 10 con 29 minutos, el barrio de Mexicalcingo fue evacuado. Sí. A las 10:30, la sexta explosión se registró en la calle de 5 de febrero y Río Bravo. A las 10:43, en Gante y Silverio García. A las 11 horas con 2 minutos, una octava explosión en Río Nilo y Río Bravo. A las 11:03, las colonias Atlas, Álamo Industrial, El Rosario, Quinta Velarde, Fraccionamiento Revolución y el centro de Tlaquepaque fueron evacuados. La última explosión que se tiene registrada fue a las 11 horas con 16 minutos en el cruce de calle Río Pecos, Río Álamo y González Gallo y Río Suchiate. A partir de ahí, la ciudad fue un completo caos, Daniel. Sí, no, sí, sí. Fíjate que, por ejemplo, yo tengo parientes, bueno, tenemos parientes ahí en la Ciudad de México, hablaron, que oye, están sacando las noticias que Guadalajara quedó prácticamente acabado. Destruida. Dije, oiga, pues fue una partecita, digo, triste, pero fue una parte pequeña. No, es que en las noticias magnificaron el hecho. Y la verdad también, eso es lo malo, pues, ¿verdad? Cuando sucede algún desastre. Es, por ejemplo, como cuando en el 85, que los temblores Sí. en la Ciudad de México, también, no, ya, la Ciudad de México Acabada. quedó completamente destruida bajo las ruinas. Mira, Daniel, ahí te quiero comentar que para ese entonces Sí, el fundador de este medio de comunicación, Sí, tu Marcos papá. Arana Cervantes, estaba trabajando en una, pues, Nobel estación de radio, la Sí, AAA, en exacto. el 880 Sí. de Promomedios Radio, ahí del señor Pepe Pérez, y él tenía un programa justamente que terminaba a las 10 de la mañana. Él estaba por salir ya de su programa Sí, cuando llegó la llamada de un reportero donde daba cuenta que algo estaba pasando. No sabía qué, porque pues en aquel momento
No había como hoy celulares o Sí, cámaras de no. vigilancia que ayudaran a dimensionar Exactamente. lo que estaba pasando, pero ahí están esas grabaciones donde el equipo de periodistas y reporteros de la AAA y mi padre en cabina, pues prácticamente duró 24 horas. Sí. 24 horas transmitiendo momento a momento lo que estaba pasando, pues porque evidentemente las llamadas empezaron a fluir, todos, como bien lo dices, pues buscando primero a sus familiares, ¿no? Sí, sí, claro. Los que habían salido a trabajar, los que habían salido al mandado, al mercado, a la escuela, pues empezaron a comunicar, y fue una jornada larguísima, larguísima de transmisión de noticias. Y si tú te acuerdas, Daniel, mucha gente vino a Tonalá, Sí, mucha gente empezó a de los de ahí, caminar sí, para acá. por la calzada hacia el zoológico, hacia el periférico, caminando hacia el oriente, Sí. pues huyendo, Sí, pobrecita gente, sí, la verdad. huyendo de ese trágico momento, ¿no? Entonces, con eso queremos dar cuenta, no dejar pasar, Sí, ese hecho, porque fue un antes y un después para la ciudad. sí. La ciudad quedó cicatrizada con esa explosión, pero también hubo cambios políticos muy fuertes. Sí. ¿Sí? Si usted se acuerda, en ese momento tenía pues muy pocos meses de que el gobernador era Guillermo Cosío Vidaurri. Sí. Guillermo Cosío Vidaurri, pues un priista distinguido que venía de la Ciudad de México, de las altas esferas de la política priista, vino a ser gobernador entonces y le tocó la mala fortuna de que le tocaran las explosiones. Y si tú, recuérdame, Daniel, quién era pues el presidente municipal de Guadalajara era el ingeniero Enrique Dau Flores, que también ya en paz descanse. Sí. Y fue una situación tan compleja que el entonces presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, tuvo que desplazarse con el equipo de la gente del Ejército, de la Sedena, de Pemex, de la Procuraduría. Evidentemente la cúpula priista estuvo aquí y la situación fue muy clara y muy contundente. Aunque no se tenían todos los elementos técnicos, se le dio una indicación a Guillermo Cosío Vidaurri que tenía que salir, tenía que dejar su cargo por la presión social tan fuerte que se generó a través de las explosiones, porque obviamente los señalados fueron el gobierno. Sí, sí. Porque la gente dijo, aquí había problemas, era gasolina, y nos dejaron caer en esta tragedia tan compleja, ¿no? Sí. A partir de ahí se generó un cambio, se tuvieron que ver qué situación legal tenía el estado de Jalisco, y fue entonces que llega como gobernador interino Carlos Rivera Cebes. Carlos Rivera Cebes, el político zapopano, que también una persona de gran experiencia. Pues dijeron, pues el presidente, a ver, primero, ¿quién la tiene que pagar? Pues el gobernador. Fuera el gobernador, Guillermo Cosío Vidaurri, quien, no sé, pero él fue uno de los chivos expiatorios, la gente lo señaló a él como responsable y cargó con esa culpa el resto de su vida política. Y aparte también, acuérdate, al personal del CIAPA. Sí, ahí estuvo el ingeniero Aristeo Mejía Durán. Él fue también señalado como uno de los responsables de la omisión de no revisar el tema de los drenajes, y junto con Enrique Dau Flores fueron a parar al penal del Puente Grande. Sí. Yo recuerdo ahí, mi padre tuvo la oportunidad de realizarles una entrevista, misma que está ahí en el libro de 1992, Crónicas de Antes y Después, porque fue, le insisto yo, un cambio de paradigma en México, porque ¿quién se iba a imaginar que en ese momento del todopoderoso Partido Revolucionario Institucional fuera a ser señalado un gobernador? Era impensable, Daniel. Sí, no, claro. Y fíjate, Marcos,
unos años antes, allá, no me acuerdo si fue 87, 88, cuando por la calzada de Independencia, por la colonia, por el estadio, ¿cómo se llama esa colonia? Independencia, ¿verdad? Pues sí, la Ahí, colonia Independencia. también ahí hubo, no sé si también recuerdas Sí, que hubo sí. por ahí unas explosiones junto a un parque. Acuérdate que en esa zona, aparte de talleres, el tema de las tenerías, Sí, muchas tenerías que son las lugares donde se procesa la piel para hacer calzado o ropa, sí, pues tiran muchísimo desperdicio químico a los drenajes. así es. Fue una de las hipótesis que estuvo en ese momento. Sí, Entonces, pues con eso lo invitamos a que revise. Hay sí. infinidad de videos, fotografías, documentales. No, y hay personas también que pues, son sobrevivientes de alguna forma. Mira, Daniel, eso es algo que a mí en lo personal o sea, me molesta, Sí. porque por ejemplo, desde el día de ayer el gobernador Pablo Lemus Navarro informó que va a lanzar una iniciativa al Congreso del Estado para que se genere de manera más concreta, más directa, más fácil, un fideicomiso con recursos para los sobrevivientes de esa explosión. Pero yo digo, caramba, a tantos años, Daniel, y seguimos explotando políticamente Sí. la tragedia Mira, de tantas hecho, familias. sí, de hecho ya existe, Marcos. Sí. Que hay un embrollo. Porque mira, la verdad, a mucha gente que de veras tuvo problemas, no le dieron nada. Y gente revista que no participó, pero es que dijo, yo iba pasando, es que vivía mi papá, es que mira esto, mira aquello, todavía le siguen dando dinero. Y no investigaron, Marcos, no investigaron, amigos. ¿Qué Ese es lo es que el pasa? tema. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, como dicen, el gandallismo o sea, nos caracteriza. Y la verdad, pues es una tristeza porque hay familias que a 23 años, pues no, o sea, No la ven, exacto. no la ven. Exacto. Ahí estuvieron, yo recuerdo bien, si usted puede ver, año con año se realiza Sí, una misa ahí por la calle de Gante, donde acuden pues los familiares de las personas que fallecieron, los heridos, las personas lesionadas que quedaron, ahí se reúnen. Y yo me acuerdo perfectamente que hubo una familia que rechazó el apoyo, sí, que rechazó el apoyo por la manera tan indigna que se les trataba, ¿no? la verdad. Decían, oye, yo no quiero migajas ni quiero limosnas, yo simplemente exijo justicia, fui un afectado por una negligencia gubernamental y hay responsables y los responsables se llaman Pemex. Nadie más tenía la capacidad de trasladar ese volumen de gasolina por los drenajes, pero eso nunca se atendió por cuestiones políticas, lo cual para mí se me hace una desgracia, ¿no? Sí. Entonces, hoy el gobernador dice que mantiene estos apoyos para las víctimas de manera concreta. El gobernador dice, logramos duplicar los recursos. Anteriormente se entregaban 2 millones de pesos y pasamos de 2 a 4 millones de pesos. Y de manera adicional, elevamos a rango de reglamento la obligatoriedad para que el ayuntamiento siguiera entregando estos recursos, detalló Lemus Navarro. Liliana Ruiz Chávez, presidenta de la asociación 22 de abril, agradeció la disposición de las autoridades estatales para continuar respaldando a las familias y víctimas directas de las explosiones de 1992. Durante esta reunión se acordó llevar a cabo una nueva mesa de trabajo en 10 días. Pues bueno, ahí está esta nota que es digna de recordarse este día 22 de abril con una situación para mí muy concreta, justicia para los afectados y la obligación de generar todas las condiciones para que no se repita una tragedia Como esa. similar, Daniel. Sí. No, y perdón, Marcos, hemos dicho mal las cifras, son 33 años. 33 años, Daniel, 33 imagínate años, todo sí, lo que ha pasado, sí, todo lo que ha pasado y no se le ha acercado sí, no. la salud, la justicia, la paz a muchas personas que quedaron afectadas
ese trágico día. Sí. Y no se diga a quienes fallecieron, Daniel. No, pues mira, nunca se les hizo justicia. Y fíjate que, como siempre, ¿no? En todos los eventos tristes, donde, por ejemplo, pues ha habido magnicidios, donde las explosiones, donde hubo, por ejemplo, lo de Ayotzinapa, lo del 68, ahora lo de acá, de Teuchitlán. O sea, así casi en cada gobierno hay algo, pero nunca se dicen las cifras completas, nunca se va al origen. O sea, quedan ahí, es que esto, No es se que aquello, resuelve. pero y ya, queda así como el lunar, ¿verdad? De cada gobierno. Bueno, pues ahí está. Y bueno, vamos ahora a platicarles un poco de una noticia que seguramente ya usted revisó, ya escuchó, ya vio, porque ocupó las planas de todos los periódicos, todos los noticieros, todos los analistas ya dieron cuenta de la muerte del Papa Francisco, de Jorge Mario Bergoglio, el Papa argentino, que dejó de existir el día de ayer, Daniel. Sí, fíjate que, mira, como siempre, hermano, digo, perdón, tú, Marcos, hijo de, yo no sé qué pasa. Bueno, Marcos, fíjate que supuestamente hay noticias de que ya había fallecido hace algunos días, ¿verdad? Y que estaba encamado, que estaba pues con problemas, pero pues es que ya no se sabe. O sea, ¿quién entiende ahí a la gente que está allá pues en el Vaticano, ¿verdad? Decían, es que está encamado, es que unos decían, no, es que ya se murió, pero creo que el sábado y domingo todavía salió, ¿verdad? No, claro, Estuvo- el domingo de Pascua, Sí, todavía él dirigió unas palabras, exacto. dio el inicio de la bendición del domingo de resurrección Sí, y le cede la palabra a uno de sus ayudantes, quien lee ya frente a todos los asistentes en la plaza de San Pedro el mensaje de la Pascua que generó el Papa. Él estuvo presente ahí, sí. pues la gente le aplaudió, la gente estuvo con él, ya muy disminuido de su salud. Acuérdate que había tenido problemas, sobre todo en los pulmones, había Sí. tenido respiración artificial, Exacto. entonces le costaba mucho trabajo hablar. Pero con todo y eso, lanzó Sí, su todavía. último Mensaje. mensaje. Y acuérdate también que el día sábado fue también noticia de carácter mundial, tuvo la visita del vicepresidente de los Estados Unidos, de J.D. Vance, quien estuvo ahí. Y pues tú sabes que hoy los Estados Unidos está en el ojo del huracán y todo lo que sea gringo, pues genera Polémica, noticia, ¿no? Genera polémica, polémica. sí. Entonces hubo muchas especulaciones sobre lo que Platicaron. el vicepresidente habría platicado realmente cara a cara con Sí. el Papa Francisco. Entonces sí se tiene registro documental claro de que el sábado realizó actividades propias de su encargo y evidentemente el domingo de Pascua tuvo una aparición pública frente a miles de personas en la Plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, ¿no? Sí. Y posteriormente pues ya regresó a su casa y ahí dejó de existir. Sí, fíjate tú, Marcos, que le dio un derrame cerebral. Y la verdad, Mira. por lo que yo entiendo, porque no soy médico, pero por lo que yo entiendo, un derrame cerebral lo padece gente que está muy preocupada. Gente que está con mucha tensión. Y de por sí ese señor pues estaba Daniel, casi como con Daniel, alfileres, ¿verdad? imagínate lo que un tipo de ese nivel Sí, no sabe en cuanto a la política mundial, exacto. la política propia de la Iglesia Católica, que Sí. es poderosísima en cuanto a sus finanzas, en su influencia en otros países. La trascendencia que tiene. La presión de ese tipo era excepcional, pero fíjate, Daniel, Sí. yo creo que, no sé si usted que nos ve coincida o no, pero fíjese que era un tipo que, bajo mi punto de vista, fue congruente con lo que dijo, ¿no? Siempre. Sí. Con detalles, por ejemplo, como que no usaba el teléfono celular, que no veía televisión, que no quiso usar en su momento los ornamentos que le había dejado su antecesor
Benedicto XVI, como lo era el anillo, las cruces de oro. No dejó que los zapateros le hicieran nuevo calzado, usó su misma ropa y dijo: nosotros somos una iglesia de los pobres y yo aspiro a que esta sea una iglesia pobre. Y ese fue su bandera, Sí. y la llevó hasta el final. Estaba viendo hoy por la mañana las primeras fotografías de del cajón donde lo ponen, un féretro muy sencillo, de pino, de ese mismo color, un pino muy clarito, sí, claro, con unas franjas Moradas, ¿no? tintas, Ok, tintas. tintas, ok. Y pues bueno, la verdad es que fue un tipo que sí vino a revolucionar la política eclesiástica, porque pues tuvo varias situaciones especiales, Daniel. Sí, como El primer papa latinoamericano, por ejemplo, el primer papa jesuita, también. de la Orden de la Compañía de Jesús, Sí. una agrupación adentro de la iglesia, Puede pues ser un tanto de marginada, bajo ¿verdad? nivel, Sí, no sí, los querían, no sí. tenían mucho poder, y finalmente un papa jesuita llegó, perdón, un cardenal jesuita Sí. llegó a ser papa. Y lo que te decía, ¿no? El tema de su pronunciamiento respecto a las minorías, en particular a los homosexuales, Sí. Que dijo: si un homosexual se convierte y está cerca de Dios, yo no tengo por qué rechazarlo. Claro. Y eso le generó No, muchísima polémica, sí. le generó Sí. mucho conflicto interno, porque también pues se enfrentó al estigma que tiene la iglesia desde hace muchísimos años, Sí. que es el abuso sexual. Él tomó muy en serio estas cuestiones, y pues hasta donde pudo, abrió los expedientes para que se pudiera proceder como la justicia tuviera que hacerlo. Sí. No le tuvo miedo al tema, no escondió a los integrantes de la Iglesia Católica señalados de abuso en algún lado, por poderosos que fueran, y eso también le generó mucha animadversión Sí. al interior de la iglesia. Pero fíjate otra cosa. Yo siento que él estuvo muy cercano con Juan Pablo II. Como que siguió algo, o sea, como que fue la continuación de lo de él. Porque inclusive, bueno, amigos que nos ven y nos escuchan, también él logró reunirse con jerarcas de otras iglesias. Sí, lo vimos. ¿Verdad? Lo vimos con judíos y palestinos. Con árabes. Lo vimos con árabes, Sí. lo vimos en Con- Medio Oriente, pero Exacto. también en China. Y eso para mí también marcó No, bastante. su pontificado, porque intentó ser un papa pacifista, Sí. pero en los hechos, Exactamente. no solo en los dichos. No, y luego otra cosa, que por ejemplo, él dijo, bueno, hay un Dios para todos, o sea, ¿verdad? Porque hay gente que dice, no, pues hay Dios de aquí, Dios de allá, bueno, pero es uno, y él sí abonó bastante a la cuestión de lo que es, digamos, el catolicismo. El catolicismo, digamos, representado como algo mundial, ¿verdad? Como algo, algo pues, de todo el mundo, porque hay muchas personas que tú les dices, oye, ¿qué significa católico? Dices, no sé, pero yo soy católico. Ah, entonces, alguien católico es que es mundial, es universal, ¿verdad? Sí. O estoy equivocado. No. ¿Verdad? La verdad es que él tuvo puntos muy claros. Sí. Uno de ellos fue en la reforma económica. Ustedes saben que el Vaticano, como lo dije hace un momento, es una de las entidades financieras más poderosas del mundo, Sí. pero también ha estado siempre señalada de la opacidad, de dónde vienen los recursos que llegan al Vaticano, ¿no? Se ha hablado de cuestiones de la posguerra, de lavado de dinero, de narcotráfico, de muchas situaciones que nunca se habían abierto a la opinión mundial, pública, ¿no? sí. Hoy el extinto Papa Francisco
hizo cambios en la estructura del Banco del Vaticano, en las finanzas, las aperturó, las hizo públicas, y pues para mí esto fue un punto interesante a su favor, Sí, porque yo me quedo con una frase que le escuché, que para mí tiene toda la vigencia en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, Daniel. sí, Y dice en una conferencia que estaba dando, le dice, sobre todo a los muchachos, entiéndanlo bien, dice, el diablo entra por el bolsillo, ¿no? sí, la verdad. Y en su momento no le presté mucha atención. Hoy, a la muerte de Francisco, reviso el tema y creo que es realidad. Sí, Daniel. la verdad sí. Pero fíjate también otra cosa, Marcos, que el Papa también, por medio de algunas asociaciones y todo eso, empezó a repartir el dinero con gente pobre. Empezó, imagínate, o sea, lo que nunca se había hecho, o a lo mejor lo hacían, pero no se veía. Fíjate, Daniel, yo creo que muchos de ustedes van a recordar que en tiempo de pandemia, pues la gente más desfavorecida, Sí, pues padeció terriblemente. Y hubo por ahí quien, como paparazzis que van siguiendo a los famosos, pudo documentar lo que dice Daniel sí, en su momento de pandemia. sí, El Papa Francisco salía por las noches a las calles de Roma a repartir comida, a repartir dinero, a repartir ropa a la gente en situación de calle sí. de esa capital de Italia. Y uno dice, ahí es donde hay que predicar con el ejemplo. Sí, no, y también se replicó, afortunadamente, porque a mí me consta, que por ejemplo en las iglesias de todo el mundo, católicas, a ver, Podías pedir ayuda. en las misas, a ver, ¿saben qué? Tal persona o tal organización están dando tantas despensas. Y la gente pues iba y los que alcanzaban, porque también era imposible para todos, pero sí hubo apoyo. Y todo fue también porque, como tú bien dices, el Papa Francisco pues puso el ejemplo, pero fue algo concreto, algo que se vio. Quienes estábamos encerrados veíamos pues, a veces por televisión, a veces por internet, como pues exactamente lo que tú estás diciendo. Entonces, eso, digamos, pues abona en su favor, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un tipo que yo creo que generó mucha expectativa a su nombramiento, Sí, porque también hemos de recordar que la forma en que él llegó fue muy especial. ¿Por qué? Porque, si ustedes recuerdan, el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, fue un papa que abdicó, que dijo, yo ya no quiero ser más papa, mis condiciones físicas y mentales ya no dan para cumplir con el objetivo de guiar a la iglesia, y les dijo, pues busquen un sustituto porque yo ya no le puedo dar sí. por esta ruta. Y fue así que se generó un cónclave sin que el Papa hubiera fallecido. Exacto, un Papa vivo, sí, ¿no? sí, exactamente. Este, Yo creo que fue la primera vez, bueno, al sí. menos en mucho tiempo, que Que eso sucedió. exactamente, ¿no? Por ahí está esa película Sí. de los dos papas, ojalá tenga chance de verla, ahí sale en Netflix, es una película muy bonita, donde es el diálogo entre los dos papas, ¿no? Entre Joseph Ratzinger y Bergoglio, que estaba por entrar, y donde discuten pues los temas de la iglesia, de qué va a pasar, de cómo le van a hacer, de qué pendientes deja, y eso pues también le generó pues una alta expectativa, porque, insisto, fue un papa que llegó estando su antecesor vivo, situación que no había pasado. Sí. Hoy está pues como siempre, una gran especulación de quién será el sustituto de el Papa Francisco, y por ahí suenan muchos nombres. Acuérdate que hay dentro de la lista de cardenales 2 mexicanos que están en la lista de elegibles.
Sí. Recordar que en este caso la mayoría de cardenales pues son de origen europeo, ¿no? Italianos especialmente. Italianos, ahí está lo fuerte, pero pues en este caso hay 96 cardenales que nombró el propio Papa Francisco, y un gran bloque de estos son latinoamericanos, y eso genera pues también ese run de quién va a suceder, porque también está tú recuerdas, Daniel, el tema de que el mundo se iba a acabar cuando se designara un papa negro. Y curiosamente hay uno o dos africanos, sí, ¿verdad? Ahí están, sí. Ahí están. Entonces, ahí está ese momento de la historia del mundo, en particular de la Iglesia Católica, en la que el Papa Francisco deja de existir para abonar a la llegada de un nuevo dirigente de esta iglesia que aglutina a millones de personas en todo el mundo. Oye, Marcos, nomás recuérdame, ¿cuánto duró el Papa Francisco? No recuerdo. Creo que fue como del 2014, algo así, ¿no? Vamos a ver. Sí, creo que así. Ay, híjole, es que de pronto ya ves, por la cuestión de la pandemia y todo eso, pero creo que se fueron un poquito más de 10 años, ¿no? Sí, fue. Ahorita te lo voy a decir. Sí, digo, para que la gente exactamente dimensione pues la importancia, ¿verdad? Del Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, argentino, ¿verdad? Y futbolero, aparte, y qué curioso, ¿verdad? Que cuando él es el Papa, Argentina queda campeón del mundo, ¿verdad? O sea, coincidencias, ¿eh? No vayan a pensar mal, ¿verdad? Ahí está, mira, sí. El Papa inició su pontificado el 13 de marzo del 2013. Ok. Y terminó el 21 de abril del 2025, 12 años, sí, y 39 días. Ok. Sí, porque yo me acuerdo bien que era algo así, 10 años, algo aproximado. Entonces, mira. Ahí importante, pues, que el Papa era seguidor, era fanático del Club San Lorenzo de Almagro. Recuerdo que sacó una bufanda con los colores del San Lorenzo, que son azul y tinto. Sí. Y pues bueno, le gustaba el fútbol, y como dices tú. Sí, pues bueno, ¿quién que es argentino no le gusta el fútbol, verdad? La verdad. Designio divino. Así es. Pues bueno, vamos a ver ahora sí que en qué terminan esas misas. Sí. Se estima que en aproximadamente 2 semanas se tenga ya establecido el nuevo cónclave para que estos 239 por ahí cardenales de todo el mundo definan quién va a ser su nuevo jerarca, su nuevo dirigente. Hay que recordar que se tiene que tener mayoría, y si no, se sigue la votación hasta que se alcance. En este caso, según lo leí, el Papa Francisco llegó a ser Papa después de 5 rondas de votación. Híjole. Y usted sabe lo que todos decimos a veces sin saberlo, lo de Habemus Papa, es que en uno de los techos del Vaticano hay una chimenea, hay un tubito por donde sale una fumata blanca, y ahí la gente está a la expectativa. Hemos visto que se reúnen miles de personas en la Plaza de San Pedro. Si sale humo negro o humo gris, no hay acuerdo. No hay acuerdo, y entonces sigue la plática, sigue la discusión. Cuando hay un acuerdo y la votación designa a alguien, se pone un humo blanco, y entonces Habemus Papa. Salen ya a uno de los balcones del Vaticano, y se da el nombre del elegido y el nombre que tomará como Papa. Entonces vamos a ver en pocos días esta situación. Acuérdense que este ejercicio se lleva a cabo en la Capilla Sixtina, este fabuloso lugar donde están las pinturas de Miguel Ángel, donde se reúnen estos cardenales, donde no se les permite
ni celular, ni contacto con ninguna persona, para que pues entre ellos definan qué fin va a tener la Iglesia Católica con su nuevo dirigente. Pues bueno, vamos llegando ya a cosas más locales, más terrenales, más de nosotros, para cerrar este espacio de noticias con un tema que yo te platicaba hace un momento, Daniel. No sé usted, por lo menos nosotros, y creo que a la gente de nuestra edad o un poco más grande, pues todavía acostumbramos a leer el diario impreso, el diario en papel. Aunque al paso de los años, las casas editoras pues han ido cerrando algunos espacios, todavía quedan periódicos como El Informador, Mural, Milenio, que del Occidental, aunque ya es un semanario. Okay. En fin, quedan varios diarios. Y le digo que aquí en la esquina, a una cuadra, en Avenida Tonalá y Tonaltecas, durante muchos años estuvo funcionando un puesto de periódicos, con una persona pues, que todos los días hacía su esfuerzo por ganarse los pesos. Vendía algunas otras cosas, dulces, revistas, algunas chucherías por ahí, pero fíjate que desde hace ya unos días, unos 20 días, que pasé por ahí porque iba a comprar el periódico, me llevé en la sorpresa de que ese puesto del periódico está clausurado, ¿no? ¿Cómo la ves, Daniel? No, pues espantoso. La verdad, híjole, pues ya no sé ni cómo decir, Marcos, qué mentalidad tan obtusa. La verdad, pues aquí hay que decir las cosas como son de nuestras autoridades. Claro. ¿Por qué? Porque ¿cómo es posible? De por sí, y tú lo sabes bien, y muchos de ustedes amigos lo saben, pues que los chavos, alguna gente ya dejó de leer. Ya dice, ¿para qué? ¿Para qué? Aquí traigo todo. Exactamente. Ya en el teléfono, sí, tengo todo, no necesito nada más. Pero hay gente que, como nosotros, pues vivimos a lo antiguito, a lo antiguo. Y por ejemplo, pues de repente conseguimos algún libro, las noticias. Yo, por ejemplo, en lo personal, hasta hace algún tiempo compraba la revista Proceso. Todos los lunes. ¿Por qué? Porque ahí es información internacional de México, e inclusive ya hasta local. Y de deportes también. Exacto. Pero análisis muy interesante. Sí. Periodistas de buen nivel, y daba gusto leer esa revista. De don Julio Scherer. A veces hasta muy pesada por lo pequeño de la letra, sí, y lo amplio de los textos, pero análisis muy buenos, ¿no? De temas, sobre todo políticos, sí, de investigación, muy interesantes. Entonces, bueno, aquí no es que se defienda la ilegalidad. Supongo que los inspectores que clausuraron ese puesto, pues lo hicieron apegados al reglamento porque algo no estuvo bien, no se llevó a cabo algún trámite, pero es ahí donde uno dice, caramba, en un municipio con tantos problemas de invasión de banquetas, de carros chatarra, de tiendas que venden tontería y media, de maquinitas tragamonedas que vemos a diestra y siniestra, de locales de fiestas que están 24 horas con música sin dejar a la gente dormir, de puestos ambulantes que invaden todo. No, de gente, Marcos, de gente que nomás porque va a ser una fiesta, tapa las calles. Dice, ¿sabes qué? Yo tapo la calle y me vale gorro si al otro lado hay un vecino, si hay gente grande que esté nerviosa. No, yo tapo y mira, háganle como mi brincolín, exacto, mi bocina, mis mesas, mi asador y mi chéves. Y si hay broncas, hay luego también otra, háganle como quieran. Hay, por ejemplo, en colonias, donde por ejemplo hay personas que tienen no 1, ni 2, ni 3, 8 perros, 10 perros. Todo mañana, tarde, noche van ladre. ¿Y dónde está salud animal? Durmiendo sus laureles. Sabrá Dios. Situaciones tan tristes, Daniel, como los que conocemos como anexos o los centros de rehabilitación que operan sin licencia, que ya hemos visto casos muy, muy tristes, y es ahí donde dice uno, caramba, hay prioridades, y no porque la dejen sin que cumpla con sus requisitos, sí, que vaya y saque su licencia o su permiso o lo que sea, pero caramba, es ahí donde uno dice, oye,
Yo creo que a excepción del puesto que está ahí afuera de Obras Públicas, ahí por la calle de Pino Suárez, yo ya no conozco otro a excepción de acá, porque no he recorrido últimamente Sí. el resto del municipio. Si usted sabe dónde hay un puesto de periódicos que funcione, díganos, Que pónganos nos ahí, manden una foto, ¿verdad? mándenos ahí para irlos a saludar. Sí. Pero la reflexión aquí que hacíamos con Daniel es justamente esa, ¿no? Entender que si ya no hay espacios para la difusión de la lectura, para la difusión de las noticias, para la difusión de materiales como revistas, sea de novelas, sea de deportes, de chismes, de lo que sea, el caso es que la palabra escrita está hoy sufriendo un ataque por todos lados. Sí, no, y fíjate, Marcos, ahorita que lo dices, yo recuerdo que, por ejemplo, ahí donde está el mercado municipal de los artesanos, allá cerca de la base de la policía, Ajá, ahí fue, Escotilla. fue en su momento la terminal del 55, ¿Sí? y ahí estaba un puesto de periódicos. Ah, es cierto. Sí. Sí, y luego acá, donde es un bar que se llama La Frontera, de los Jareros. Ya andabas ahí echándole. No. Yo llegaba al puesto de periódicos, yo llegaba ahí, y me acuerdo muy bien que había una señora que se llamaba Doña Pati, pariente de los Pilas de allá de las Gamboas. Desde allá se venía la pobre mujer A vender sus a vender periódicos. Y periódicos. siempre tenía problemas con estos muñecos. Hasta que la cambiaron, creo que su puesto de periódico hicieron que lo cambiaran a la otra esquina. Y ya de ahí Desapareció. ¿verdad? Pues ahí con esto cerramos Sí. esta reflexión sobre cómo cambian los tiempos, sobre cómo hay prioridades para la autoridad, que a veces no es lo que uno quisiera como ciudadano, pero bueno, ojalá lo reflexionen y pues cambien un poco su visión, ¿no, Daniel? Sí, pues ojalá, porque mira, como dicen, un pueblo que está educado, un pueblo que lee, un pueblo que tiene cultura, pues es mucho mejor, o sea, hay más, o sea, por ejemplo, la verdad, de por sí casi no tenemos valores. Mucha gente pasa y aventando madres y toda la cosa. Y si no tenemos, o sea, si no conocemos nuestros valores, si no sabemos, si no tenemos, digamos, el conocimiento de valores o situaciones humanas, Cultura, noticias, no sé, ¿verdad? Y todo esto, o sea, nos refleja. nos pinta como sociedad. Exactamente. Pero bueno, con esto llegamos al final de este espacio de páginas de nuestra historia. Sí. Espero que le haya servido la información que compartimos aquí y que si tiene chance también nos deje sus comentarios y comparta esta publicación con alguien que crea que le pueda servir. Sin más, le agradecemos pues su tiempo, su servidor Marcos Arana, Daniel Arana Rojas, y nos vemos a la próxima. Muchas gracias, buenas tardes.